Y ahora pasamos de inmediato a la mesa número 3, también en modalidad virtual, titulada Revistas y redes intelectuales. Los ponentes tendrán igual 20 minutos para su presentación y al final de la mesa tendremos el espacio para intervenciones del público. Primero vamos a escuchar a Díaz Uribe de la Universidad Nacional Autónoma de México con la ponencia titulada El Hijo Pródigo 1943-1946, epicentro de redes intelectuales. Escuchamos a Díaz. Muchas gracias y muchas gracias a la universidad por aceptar mi propuesta de ponencia. Procedo a leer. Una de las características inmanentes de las revistas literarias o culturales es que han servido para aglutinar en ocasiones generaciones o grupos de autores o en otras colaboradores de diferentes edades o nacionalidades. En palabras de Carmen Toscano, las revistas literarias son un archipiélago, donde cada una de ellas es como una isla desde donde un grupo se dirige a los demás, a veces con intenciones solo de que les escuchen, y otras de reformar el mundo. Desde estas islas se atisba la llegada de barcos cargados con ideas de todas partes y de vez en cuando entre ellas se podía dar el negocio de la importación y exportación. En ocasiones suele haber desencuentros entre las islas, entre estas suele haber otras que asoman pequeñas y tímidas. En el mapa de los islotes, analogía de las revistas literarias, estas no siempre convivieron de manera positiva. En ocasiones, como es natural, se antepusieron unas con las otras. Pero al final, estas aveniencias o divergencias son claves para trazar las coordenadas de las redes intelectuales que se han generado a lo largo de la historia de la literatura mexicana. En México son innumerables las publicaciones periódicas de este tipo, pero una de las más destacadas, porque fue el epicentro de grupos y generaciones de diferentes latitudes, en uno de los momentos más álgidos no solo de nuestro país, sino a nivel mundial, fue la revista El Hijo Pródigo. El panorama cultural de los años 40 en México, como en los demás países, era un tanto desalentador. Por una parte, comenzó la Segunda Guerra Mundial, por la otra, en nuestro país llevaba poco de haber terminado la disputa entre el nacionalismo y el cosmopolitismo, que habían dividido los ánimos en la literatura y en el arte, además de que los exiliados españoles llevaban poco que habían desembarcado y se habían dejado de editar revistas tan importantes como Contemporáneos, Taller o Tierra Nueva, y las que entonces existían estaban limitadas a un cierto tipo de escritores como cuadernos americanos o con restricciones de espacios como la Gaceta Literaria y Artística Letras de México. En ese escenario, en 1943, se reunieron Samuel Ramos, Javier Villaurrutia y Octavio Paz en el famoso Café París para plantearle a Octavio G. Barreda fundar una revista que no tuviera restricciones de espacio ni que se dedicara a promover un cenáculo o una capilla, sino que fuera una publicación que unificara en vez de dividir o relegar. Según el autor de Sonetos a la Virgen, cuando iban en el número 72 de Letras de México, de febrero de 1942, apareció Cuadernos Americanos y en sus tertulias comenzó a despertarse y manifestarse cierto resentimiento entre aquellos que no habían sido invitados a colaborar y que se sentían inconformes por no tener a su disposición un órgano publicitario de mejor calidad o más formal que Letras de México. Así que Octavio Paz le pidió con la vehemencia que lo caracterizó hacer una revista de categoría. Aunque por esos años Barrera tenía demasiado trabajo, a pesar de que le pareció descabellado y comprometedor, la instancia y la promesa de una ayuda intensa y su impulso quijotesco por comprar proyectos ajenos le hicieron aceptar la proposición. Así fue como Octavio G. Barreda, quien se destacó por nunca participar en rencillas o en divergencias tanto políticas como literarias, a su regreso a México, después de fungir como diplomático en el extranjero, fue el encargado de fundar y dirigir El Hijo Pródigo al mismo tiempo que lideraba Letras de México. El estar fuera del terruño le permitió idealizar su patria y relacionar sus expresiones culturales con las del resto del mundo. Gracias a eso y a su buen gusto y a su conocimiento de las revistas nacionales y extranjeras, era la persona ideal para, además de idear y fundar, planear el diseño interno y externo del Hijo Pródigo, que según él fue de su gusto y creación, inspirándose en 2 o 3 revistas europeas. Su atractivo interno y externo la convirtió en una de las publicaciones de esta índole más hermosas y valiosas con las que han contado las letras mexicanas. Barreda, animador de nuestras letras, como lo bautizó Manuel Carballo, fue uno de los grandes promotores de las letras mexicanas, que supo mantener en sus publicaciones su expresión justa, comprensiva y animada de la literatura de entonces, junto con la generosidad de siempre darle la oportunidad a los escritores emergentes de publicar al lado de los autores más consagrados. En ese sentido, su intervención de unificar lo mejor de las letras y las artes se ve proyectado especialmente desde 1937, cuando edificó la Gaceta Literaria y Artística, mientras los jóvenes andaban dispersos después de una serie de crisis literarias y políticas provocadas, como lo mencioné,
a raíz del nacionalismo y el cosmopolitismo. Lo mismo hizo 6 años después cuando creó El Hijo Pródigo. El carácter aglutinante de Barreda, que en vez de ser caudillo fue líder, logró vincular la extensa y variada nómina de colaboradores de la revista, generando redes intelectuales no solamente nacionales, sino internacionales, con el único afán de promover la literatura en tiempos difíciles donde gobernaban los desacuerdos y los resentimientos. Las intenciones de su fundador se pueden notar desde el título del Hijo Pródigo, el cual tiene más de una interpretación, pero se pueden resumir principalmente en tres: el territorial, el bíblico y el motivo del viaje relacionado con la tradición y con la obra de André Gide. Por relaciones de tiempo y espacio me enfocaré por ahora en la relación que guarda con la parábola bíblica, porque es el pretexto que justifica que en ella se haya concentrado una relevante lista de integrantes. La denominación del hijo pródigo era la que, según Barreda, más apegaba a la idea que él perseguía, porque a diferencia de otras revistas paralelas, el título no evocaba una limitante ni geográfica ni espacial, ya que los valores de la inteligencia y la cultura no podían encerrarse en un determinado espacio. Porque recordemos que en ese entonces algunas publicaciones desde su título ya estaban limitadas, como, por solo mencionar unos ejemplos, Cuadernos Americanos, España Peregrina, Hora de España, de Mar a Mar, Sur, entre otros. En palabras de Guillermo Sheridan, el título del Hijo Pródigo proclamaba su espíritu contradictorio y desobediente, así como su voluntad de conservar abierta la puerta al mundo, libre de prejuicios regionales. El nombre también se asocia con la parábola del Evangelio según San Lucas, en la que el menor de dos hermanos reniega de los valores y de las tradiciones de la casa paterna y exige ser heredado, sale y derrocha el dinero en un país lejano. Después regresa a su hogar y es recibido por su padre con una fiesta, pues su hijo más pequeño había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Usar el nombre de la parábola bíblica se debe a que surge el 15 de abril de 1943, 2 años antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, hecho que dejó un sentimiento de desolación a causa de la deshumanización tanto entre los participantes como en los espectadores del conflicto bélico. Como consecuencia del próximo final de la lucha armada, había gran expectación y ánimos de reformar no solo los países que fueron parte del combate, sino el mundo entero. Aunque México no participó de lleno en la pugna, sí resintió como muchas otras naciones y el hijo pródigo formó parte de la inquietud de un grupo de escritores y artistas de sumarse al proyecto de renovación en esos momentos de hostilidad. En ese escenario de antipatía y enemistad, Octavio G. Barreda vio oportuno bautizar la revista con el nombre del relato bíblico porque le dio, además de cierto carácter ecuménico, por no aludir a una coordenada, una atmósfera filantrópica. En la revista, por un lado, la casa paterna de la alegoría alude, en tiempos de guerra, al humano y a la realidad, porque en esos momentos era necesario no evadirla, sino enfrentarla con fraternidad. Por el otro, el hijo pródigo fueron cada uno de los colaboradores de la revista que volvió a la morada familiar. Es decir, en la publicación El regreso del hijo pródigo ha de entenderse como un retorno a nosotros mismos, más allá del tiempo nublado de la ciudad, de políticas e ideologías, como un reelegirnos nuevamente con aquellas humanidades perdidas en los laberintos de la historia social o personal. El éxodo del hijo pródigo durante la Segunda Guerra Mundial fue la búsqueda de una literatura humana alejada de lo panfletario, no comprometida con una ideología, pero sí con una sola convicción: proteger el arte ante peligros tales, ante propagandas tales que querían limitar lo que debe ser por naturaleza ilimitado. De esa atmósfera bíblica surge la idea de, en la portada de cada una de las 42 entregas, poner como margen tres fragmentos del Antiguo Testamento: generación va y generación viene, mas la tierra permanece, que es parte del Eclesiastés. El mundo, el hombre nacido de mujer, corto de día, cierto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece, que es parte de Job, y será como el árbol plantado junto al arroyo de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera, que es un salmo. Los pasajes se refieren a lo planteado por Barrera cuando explicó que la intención del hijo pródigo fue volver, a pesar de las divergencias, a lo entrañable que era en esos momentos defender la literatura. Igualmente, estos hicieron referencia al tempus fugit, al transcurrir del tiempo, pero sobre todo de las generaciones, que a diferencia de la literatura son cambiantes y no permanecen. Para Alfredo Villanueva Buenrostro, el objetivo de poner estos tres fragmentos era, además de continuar con la atmósfera bíblica del título, simbolizar la variada corriente de escritores que por la revista transitaría, señalar el constante flujo y reflujo del pensamiento humano y dejar sentado que la idea era dar un testimonio escrito del paso de los escritores por la publicación. Los tres pasajes extraídos de la Biblia remiten respectivamente a los individuos y a las obras. En ese sentido, desde el nombre y estas frases aludieron a que la nómina de colaboradores se congregaría en la nómina de colaboradores se congregaría todos aquellos que tarde o temprano serían hijos pródigos, que volverían a la morada, símbolo de los valores más primigenios de la literatura.
Así fue que de México se unieron algunos de los ateneístas, los contemporáneos, la generación Taller, la de Tierra Nueva, de España, algunos de los exiliados, así como diversos escritores de las más lejanas latitudes, con la única finalidad de preservar la literatura lejos de los proyectiles ideológicos. En el primer cuerpo de redacción estaba Octavio G. Barrea como editor, Octavio Paz, Sánchez Barbudo, Chumacero, Villaurrutia, Celestino Gorostiza como redactores e Isaac Rojas Rosillo como administrador. Un directorio muy variado en el que no vemos un espíritu de generación o grupo, al contrario, es una lista que muestra que el hijo pródigo fue diversa, que estaba más concentrada en perseguir un interés común. La integración de los exiliados españoles se debió en gran parte a la intervención de Octavio Paz, que en España en 1937 conoció a Sánchez Barbudo mientras este era secretario de redacción de Hora de España y recoincidieron en México en 1939 a raíz de la Guerra Civil Española. En ese año, algunos de los republicanos españoles desterrados fueron cobijados por el Nobel y los invitó a participar en taller. Así integraron a Gil Albert, Ramón Gaya, Antonio Sánchez Barbudo, Lorenzo Varela y Herrera Petere. A partir de ese momento, el intercambio y la aceptación de los escritores españoles se comenzó a dar en otros ámbitos culturales, proyectos editoriales y también a la vida social. Cada una de las generaciones que se reunían en el Café París incluía a otros escritores que no tardaron en agregarse al proyecto. Los contemporáneos Owen, Torres Bodet, Pellicer y Cuesta, junto con Paz, venían Huerta, Revueltas, además de los primeros miembros de Hora de España, Sánchez Barbudo, Gil Albert, Herrera Peter y Juan Rejano. Bergamín y Prado se asomaban a veces, lo mismo Juan David García de Vaca y Gallego Rocafol. Alfonso Reyes cumplía como siempre sus funciones de penate de la hemeroteca mexicana, el guatemalteco Cardoso y Aragón y el peruano César Moro también recalan. Sergei y Malaqué participan también para que no quedase duda sobre la voluntad plural de la revista. El Café París, peña literaria que constituía el Ateneo donde cruzaban todas las ideas y todos los acontecimientos, fue el centro donde se congregaron escritores de diferentes edades, nacionalidades y generaciones, que en el caso del hijo pródigo se reunieron con el único fin de hacer un verdadero vehículo de opinión, no la incidental o circunstancial de un variado grupo de escritores, sino la extensa, divergente y hasta contradictoria de un amplio grupo de individuos. Las redes intelectuales conformadas en la revista son de las más considerables. En El Hijo Pródigo se incluyeron trabajos de 232 autores, 87 mexicanos, 46 españoles, 24 franceses, 20 latinoamericanos, 13 norteamericanos, 3 ingleses, 11 alemanes y 18 de diversas nacionalidades. La revista finalizó un año después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el 15 de septiembre de 1946. En el último número no hay de la razón por la que se dejó de imprimir. Las causas pudieron ser muchas, la más probable, la falta de apoyo económico o las diferencias ideológicas que al final comenzaron a manifestarse entre los colaboradores. Sin lugar a duda, las revistas literarias son el resultado de la relación de un grupo de autores con un tiempo y un espacio determinado. Según Beatriz Arlo, estas son bancos de ideas, semillero de polémicas, retratos de una época o bien la respiración diaria que permite medir el pulso y la temperatura de un contexto del contexto en el que se enmarcan. Una publicación periódica no es una isla o un islote separada de cuanto sucede a su alrededor, por el contrario, es un espacio de confluencias. Las revistas literarias y los grupos que la integran están íntimamente relacionados con la sociedad que las determinan. Los acontecimientos históricos definen no solo el proceso de gestación de las publicaciones periódicas, sino también delimita los individuos o grupos que las conforman, es decir, las redes intelectuales que se dan entre ellas. Para Rafael Osuna, la historia de nuestras letras es la historia de nuestra sociedad, y sin esta historia no se explicaría ni la formación de los grupos que la hacen, ni las reagrupaciones que afectan a los individuos que las componen, ni la ruptura que como grupos sufren. A pesar de que el hijo pródigo fue el reflejo de los años 40, es importante considerar que la congregación de los integrantes que la edificaron y algunas de sus influencias se manifiestan a partir de la primera década del siglo XX. A partir de ese momento, año con año, se fue forjando lo que en un futuro sería una de las publicaciones más emblemáticas de la historia de la literatura mexicana. Las revistas, además de ser los hilos que permiten tejer la trayectoria de las letras nacionales e internacionales, son piezas fundamentales que revelan, en cierta medida, parte de la historia de un país. Por eso su tiempo es, según Sarlo, el presente, pues estas no se planean para alcanzar el futuro, sino para la escucha contemporánea. Este tipo de publicaciones dejan medir el temperamento de un momento determinado, permiten visualizar el juicio crítico que elaboran sus integrantes del futuro desde el presente.
O sea, las revistas son el resultado de un momento histórico y nos dan cuenta del contexto cultural de una época. Si no se hablara de ellas, estaría incompleta cualquier historia de la literatura, porque según G. Carter, han cumplido y siguen cumpliendo una función de destacada importancia en el desarrollo de la vida cultural de los países civilizados. La salida de una publicación siempre es respuesta o consecuencia de una serie de acontecimientos históricos que provocaron una reacción que se tradujo en un proyecto editorial, por lo que cada una de ellas, a manera de caleidoscopio, permiten una mirada analítica a diferentes aspectos de la historia intelectual. Las características, inclinaciones estéticas y el discurso de cada una de las revistas se relaciona de manera directa con las circunstancias de su aparición, pues éstas vocean los intereses literarios de cada momento. Por eso, desde la perspectiva de la historia, puede leerse la vida de las revistas en sus conexiones a veces muy evidentes con los acontecimientos políticos. El hijo pródigo fue, según Adolfo Castañón, el arca de Barreda de la Unidad Nacional, donde la fauna de los imaginarios es rescatada y puesta a salvo, suspendida en el limbo inmóvil de la imaginación liberal. Muchas gracias. Muchas gracias a la investigadora Daina Díaz. Y ahora vamos a escuchar también en modalidad virtual a Angélica Warner de la Universidad de California, Estados Unidos, con su ponencia titulada Lazos entre NESA y NESA Cubi. Revistas zapotecas, redes intelectuales, ancestros literarios. Le damos la palabra. Hola, buenas tardes. No sé si escuchan un eco, me acabo de mudar de Los Ángeles a Illinois, entonces, bueno, a Urbana, Illinois, entonces eh, por eso he estado un poco ausente por correo, pero muchas gracias a todos y todas los organizadores y gracias por dejarme compartir un poco sobre mi investigación. ¿Puedo compartir mi pantalla para empezar? Eh, Y solamente para darles un poquito de información sobre dónde salió esta investigación, es parte de mi tesis doctoral que acabo de terminar en la Universidad de California en Los Ángeles y ahora voy a continuar en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Y lo que voy a presentar hoy son como pedacitos de varios capítulos que escribí porque me enfoqué un capítulo en cada revista. Entonces voy a compartir un poco sobre el contexto, luego sobre la primera revista, bueno, periódico que investigo, que se llama NESA, y la Sociedad Nueva de Estudiantes Zapotecos, que fueron los que crearon esta revista de periódico. Luego NESA Cubi, que aparece unos años más tarde, y los creadores de esa revista, y luego las conexiones que yo veo, que yo encontré en esas revistas. Para dar un poco de contexto, esas revistas salen de intelectuales que vienen de Juchitán, Oaxaca, que se encuentra en el estado de Oaxaca. Aquí en esta área verde pueden ver que es el istmo de Tehuantepec. Es un lugar con mucho dinero comparado con otros lugares en Oaxaca. Entonces, desde el principios del siglo XX, varios intelectuales que venían de dinero iban a estudiar a la Ciudad de México, a la UNAM, y se integraban ahí y crearon pues esta sociedad y estas revistas que en mi opinión ayudaron a crear y, la literatura zapoteca contemporánea. Entonces, primero les quiero compartir un poco sobre NESA. NESA fue publicado, el periódico NESA fue publicado de 1935 a 1937. Aparecen 20 números, uno como cada mes y medio. Al principio se llamaba Nesha, pero luego le cambiaron el nombre a Neza, que significa camino o lo correcto. Y este nombre y esta palabra, este concepto va a ser importante no solamente para estos creadores, pero también los que los siguen, que crean Neza Kubi. Y en el periódico se encuentran varios temas, escriben mucho sobre Juchitán. Creo que otros críticos investigadores han escrito sobre cómo la literatura zapoteca es mucho como de nostalgia
que sí se ve aquí. Escriben sobre su vida en Juchitán, las fiestas en Juchitán, em, sobre el clima, sobre geografía, la ropa, sobre las mujeres, pero se enfocan como en la ropa, ¿verdad? Los huipiles, las enaguas, escriben sobre la música y la poesía, escriben en español, pero como pueden ver aquí en la esquina, como abajo de esta primera página, se ve que escriben también en zapoteco. Y este es un zapoteco que no está estandarizado, es solamente los que lo escriben como piensan. Eh, pero ese es un proceso que también inician y comparten sobre este proceso, crean una academia de lengua zapoteca y casi en cada periódico comparten sus investigaciones de cómo están creando un alfabeto. Y los escritores es como una combinación de escritores juchitecos, de estos estudiantes que se fueron a vivir a la Ciudad de México, em, que son a veces como profesionales, abogados, maestros, pero luego también publican a escritores o personas más conocidas como a Vasconcelos. Él tiene como unas, ¿cómo se pueden decir? Como, no son cuentos, pero como reflexiones cuando él fue a visitar a Juchitán y publican eso. Entonces es como una variedad de material que dan. Y como les mencioné, la Sociedad Nueva de Estudiantes Zapotecos fueron los que crearon este periódico. Em, Son los encargados y entonces hay estudiantes que son parte de la sociedad, como pueden ver aquí, esta es la mesa directiva de la sociedad, pero luego también hay otros que son parte de la sociedad, pero que luego toman un papel más directo con el periódico. Como pueden ver, algo que a mí me pareció interesante es que una mujer fue parte de la dirección. También ella publica algunos artículos, creo que publica algo sobre como la salud y algo sobre la educación de niñas en Juchitán. Entonces, esa es otra como línea de investigación que me gustaría seguir, pero que pues para la tesis no me dio tiempo. Um, y qué más. Creo que mencioné ya que fueron estudiantes en la UNAM, fue cuando crearon esta sociedad y esta es la sociedad nueva porque unos años antes de 1935 había otra sociedad que luego se desapareció. Pero pues eran estudiantes que venían de Juchitán, que estaban viviendo en México, que se juntaban, que publicaban esta revista, que organizaban velas, que pasaban pues mucho tiempo juntos. Y luego para pasar a la próxima revista, se llama Neza Kubi. Este es el último número que salió de Neza Kubi. Esta solamente se publicaron 14 números. Como de 1968 al 70. Igual que Neza, tiene variedad de temas. Tenía reseñas de libros, artículos sobre eventos o las noticias de Juchitán. También publicaban poesía, fragmentos de libros. Y cada uno empezaba con el editorial en donde los pues creadores escribían sobre cuál era como el propósito de este número. Y esta revista creo que, a diferencia que la otra, ya empieza a ser como un poquito más política. Publican algunas cosas reflejando sobre el 1968, publican criticando a juchitecos ricos que no invierten dinero o recursos a Juchitán. Entonces ya se ve más como la política, mientras Neza, como el primero o quinto número, dicen como nosotros no nos vamos a preocupar con lo político, es solamente cultural, que es interesante cómo hacen esa distinción, pero eso va cambiando. ¿Qué más? Y algo que quiero decirles ahora, que voy a hablar un poquito más al rato, es que la revista le ponen Neza Kubi, que significa camino nuevo. Entonces se ve pues
con el nombre se ve, ¿verdad? La conexión que están viendo estos creadores de esta otra generación con la primera. Y los creadores fueron Macario Matus y Víctor de la Cruz, que son, pues creo que dos personas muy importantes para la literatura zapoteca contemporánea. Matus formó la ILIAC, o la Escritores en Lenguas Indígenas, la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Fue un poeta muy publicado. Víctor de la Cruz también fue como cofundador de CIESAS, la unidad en la ciudad de Oaxaca. Él también después creó otra revista que no incluye aquí, pero que se llama Guchachi Reza o Iguana Rajada, que también fue parte de mi tesis. Y escribió poesía, traducciones, arqueología, no sé, él se enfocaba en todo. Y también ganó bueno, ambos ganaron premios, varios premios literarios. Y estos dos creadores vinieron de familias como más de clase trabajadora. Los primeros venían de clase alta y creo que eso se reflejaba en lo que les interesaba. Esos estaban más interesados en la política, en eventos que estaban sucediendo. También pues estaban publicando esa revista en el 68, 69, 70, ¿verdad? Momentos muy no sé, importantes en México, en Juchitán, y ellos fueron también a estudiar en la Ciudad de México y luego regresaron a Juchitán a publicar esta revista y luego la próxima que publicaron. Ahora para hablar un poco sobre los lazos que yo veo entre esas revistas, creo que primero se ven las conexiones entre los escritores. Esa era como una red de intelectuales que existió en Juchitán entre Macario Matus, Víctor de la Cruz y luego Andrés Enestrosa y Gabriel López Chiñas. También se ven conexiones en los temas o los conceptos que exploran, este concepto de neza o de camino, de lo correcto. Exploran también un concepto de espíritu zapoteco, zapoteca y la guelaguetza, que creo que hoy no me va a dar tiempo de hablar, pero les puedo compartir un poco sobre lo demás. Entonces, como mencioné, los creadores Matus y de la Cruz veían a Andrés Enestrosa y a Gabriel López Chiñas como sus ancestros literarios. Esto lo escriben en los primeros números de Neza Cubi y dedican un número a cada uno. Entonces, en ese número de Neza Cubi dedican uno a Andrés Enestrosa y publican varios fragmentos de sus libros, pero también como reseñas y como críticos que escriben sobre Enestrosa y el papel que tuvo para la literatura zapoteca contemporánea. Y luego hacen lo mismo también para Gabriel López Chiñas. ¿Cuál estoy? Y estos dos escritores, igual que de la Cruz y que Matus, pues fueron importantes para la literatura y cultura zapoteca, aunque Andrés Enestrosa pues después como que cambió su opinión y al final pues se hizo priista y no apoyaba la escritura en lenguas indígenas, pero al principio de su carrera, cuando estaba involucrado con NESA, con el periódico, él ganó un premio Guggenheim para venir aquí a los Estados Unidos y estuvo en Chicago, en New Orleans y creo que en Berkeley investigando para crear un diccionario zapoteco español. Entonces, en su juventud sí estuvo como muy involucrado con la cultura, la literatura y en la lengua zapoteca. Y Gabriel López Chiñas se hizo maestro, también fue parte de NESA, se hizo maestro, profesor, escritor, publicó un libro muy importante que se titula Vinigulasa en 1940, en donde básicamente como Andrés Enestrosa en Los hombres que dispersó la danza, publica cuentos de Juchitán. Y ahora en Juchitán se encuentra una biblioteca con su nombre, entonces sigue siendo una figura importante para la cultura
literaria juchiteca. Y aquí tengo, solamente les quería enseñar unos fragmentos de lo que publican en Nezakubi. Entonces, estos son Matus y Víctor de la Cruz de Nezakubi, viendo hacia atrás, hacia Andrés Enestrosa y publicando sobre los hombres que dispersó la danza. Y solamente les voy a leer algunos fragmentos para que vean qué importante consideran a este escritor. Dicen que la crítica lo considera este libro el Popol Vuh zapoteca, es autor como uno de los maestros de una prosa poética. Y este último creo que se me hace interesante porque dicen, asumiendo esta revista su responsabilidad ante los paisanos que lo niegan, ante sus apasionados defensores y todos los errores que hombre u obra tienen, afirmamos los valores estéticos de los hombres que dispersó la danza. Entonces, aunque no estén de acuerdo, creo políticamente con Enestrosa, pero se enfocan en sus contribuciones literarias, ¿verdad? Y no nomás porque no se lleven bien o no estén de acuerdo, niegan, ¿verdad? El valor que tiene este, 5 minutos, ok, que tiene este libro de este escritor. Ya me lo termino. Y aquí hay otros fragmentos sobre Gabriel López Chiñas, que dicen que guardan muchos secretos, como si fuera el intérprete de un códice en el que está dibujada una geografía de peces y de luces. Vemos que de pronto se reanima el códice, se diría que habla en la lengua del tiempo, en que el tiempo está más allá del calendario. Entonces también a él lo consideran, creo que aunque no fue tan reconocido fuera de Juchitán como en Estroza, también lo consideran una figura importante para la literatura contemporánea zapoteca. Esto creo que lo voy a pasar rápido porque ya se me acaba el tiempo. Solamente quería compartir un poco sobre cómo exploran este concepto de Neza. Hay una conexión en la cosmología zapoteca del istmo entre Neza, que significa camino, lo correcto, cultura, verdad y espíritu. Entonces, en Neza están claramente influenciados por Rodó y Ariel. Hablan sobre el papel de la juventud, lo material versus lo cultural y el espíritu, pero hay como una fusión también con la cosmología zapoteca, que también une todos estos conceptos. Y pues esto lo exploran en Neza y luego lo siguen explorando en Nezakubi. Aquí creo que se puede ver muy claro, entonces no saqué los pasajes, pero hablan también otra vez del camino, pues le ponen, ¿verdad?, Nezakubi a su revista, hablan de los antepasados, de esta ruta y del espíritu. A ver si saben todo lo que... Okay. Sí, entonces solamente pues quise dar como un overview de todos estos conceptos que salieron en parte de 2 capítulos que escribí. Creo que hay una conexión muy fuerte entre Nezakubi y Neza, no solamente porque ven a esta generación anterior como sus ancestros literarios y son influenciados por ellos, pero también porque siguen investigando y escribiendo y pensando sobre conceptos importantes que al final van a contribuir al crecimiento del campo de la filosofía zapoteca. Entonces también hay como esa conexión entre lo literario y lo filosófico que se encuentra, creo que en esas revistas que pues no han sido investigadas tanto. Y eso es todo lo que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias a la investigadora Angélica y cedemos entonces el espacio para intervenciones del público. Bueno, muchas gracias nuevamente. Damos la palabra a los aquí presentes o a las personas que están en el Zoom. Mientras escriben en el chat o alzan la mano. Yo quisiera hacer una pregunta a las 2 ponentes. Y es, es una sola pregunta para las dos. Y es, ¿qué
además de las redes intelectuales o entre colaboradores que tejieron ambos proyectos, si se pueden identificar dentro de las revistas otro tipo de relaciones, por ejemplo, editoriales o de canje, como lo hemos hablado durante toda la jornada, que también creo que es una forma de construir o reconstruir archivo, recuperando pues como esas relaciones con otros proyectos similares, por ejemplo, en el caso de NESA y NESACUBI con otros proyectos estudiantiles o, bueno, en el caso del Hijo Pródigo, pues con otras revistas. Y también cuál es el alcance de ambos proyectos a nivel tanto local como internacional. Y no sé si haya alguien por aquí. Si quieres contestar primero tú, Angélica, o contesto yo. Bueno, los intercambios que podemos ver en el Hijo Pródigo editoriales, por ejemplo, entre otras redes intelectuales, sería en una parte donde se hacían reseñas bibliográficas, ¿no? Que fue uno de los fuertes de la revista El Hijo Pródigo, donde recibían libros de todas las latitudes, de todos los escritores, de todos los idiomas. Fue una revista muy plural, o sea, sí eran libros que genuinamente eran enviados para que se reseñaran, porque la revista fue conocida internacionalmente. Y también lo podemos notar, por ejemplo, en la publicidad. En la publicidad se daban a conocer revistas también internacionales, o sea, es decir, pagaban los espacios para poderse anunciar en El Hijo Pródigo. Entonces tuvo una gran repercusión, sobre todo porque físicamente es una de las revistas más bonitas que se editaron en los años 40. Yo después me di cuenta y dije, ay, creo que les tuve que haber puesto una imagen porque pues uno puede decir, no, pues es una revista muy bonita, pero pues no se las enseñé. Es esta. Entonces se hacía como en cartones de colores, siempre se pone al centro una imagen y alrededor estos fragmentos que les digo como margen de que tenían que ver con fragmentos bíblicos. Entonces la revista era muy vasta, tenía alrededor de entre 70 y 90 páginas. Y también podríamos ver esto de las redes intelectuales en que un espacio en específico se destinó a las traducciones de textos que venían de otros países, que también fue uno de los fuertes del Hijo Pródigo. Creo que eso sería lo que podría contestar. Gracias. Sí, gracias por sus preguntas. Pues cuando empecé a leer las revistas, creo que como las otras redes que encontré solamente fueron, no fueron como solamente entre juchitecos y juchitecos, pero también creo que porque en Estroza estaba como bien conectado en la ciudad. En Mesa Cubi se encuentran varios escritores centroamericanos, algunos exiliados, como Alfredo Cardona Chacón, creo que vieron que Leodoro del Valle también. Entonces, hay algunos, y pues yo no, cuando empecé a leer las revistas, yo no sabía, pero mi asesora de tesis, pues ella se enfoca en Centroamérica. Entonces, ella se quedó como súper sorprendida porque al principio pues no sabíamos cuál era la conexión, pero cuando estuve en Juchitán pude platicar con algunos intelectuales ahí, como Irma Pineda, Víctor Cata, y pues algunos de ellos me contaron que pues sí, era a través de Nestrosa, o también con Gloria de la Cruz, que fue hermana de Víctor de la Cruz, que también fue una de las que empezó con Cuchachi Reza, y ella fue la que me dijo que todos eran como amigos, y así pues empezaron las revistas, pero creo que esa fue como la otra red que vi. Después con Guchachi Reza ya hay como más lazos con la COSEI cuando surge ahí en Juchitán en 1980, pero con estas dos creo que esas son las únicas que vi. Vale, gracias. ¿No hay más preguntas en el chat o en el Zoom? ¿O aquí hay alguna pregunta, alguna intervención, comentario? Bueno, no. Entonces agradecemos a las ponentes por sus ponencias.